Ok, jóvenes, habíamos estado viendo los módulos, ¿no? Hicimos ejercicios sobre sus funciones, ¿no? Las funciones, la mayoría de las funciones que están ahí son recursivas, ¿no? Por no decir todas. Vamos a extender los módulos, vamos a hacer un poquito más grande los módulos y vamos a hacer una máquina que permite a la gente de compiladores hacer la primera fase de un compilador llamada analizador léxico. Entonces, lo vamos a hacer acá. Entonces, quedamos acá, ¿no? Unidad 4, decía. Autómatas finitos, ¿no? Autómatas finitos. Bueno, sin más, directamente comenzamos haciendo autómatas finitos de formistas. Vamos a ver qué es lo que es autómata. Pero no, es fácil de detectarlo en esta posición. Determinista. Son más conocidos como ASB. Y por si acaso yo utilizo programación mucho los ASB, ¿no? Yo utilizo bastante los autómatas en programación. Porque, claro, uno lo programa y ellos solito dirigen el código, ¿no? Lo dirigen el flujo, ¿no? Del programa a un estado. Después vamos a hablar sobre eso. Bueno, vamos a la definición directamente y le vamos a entender de qué se trata. Un ASB, un autómata finito de comunica. Bueno, le vamos a analizar dos componentes al módulo. Es una simple, entonces son el flujo, ¿no? Entonces, es una simple, en vez de una cadena ya, hasta aquí tiene que ser un módulo. Hasta ahí es un módulo. Con el alfabeto, los estados y esta es la función de transición, que es la que hace las aristas, ¿no? Entonces le vamos a montar así y esto, ¿no? Así le vamos a montar. Donde, bueno, este de acá, sigma SF, es un módulo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde es? ¿No? Este señor es un módulo. Es decir, un HD es un módulo más solamente que le vamos a poner ciertas cosas. Ese fichero, si digo así, ¿qué quiere decir? ¿Qué es ese fichero? Tenemos así que un estado. es un estado, claro. Pertenece a eso, entonces ese fichero es un estado. Es el estado inicial. Y bueno, F, un subconjunto de F, aquí me aclaran que no puede ser vacío. F es vacío, o sea, ¿F qué será? Un subconjunto, o sea, F es un conjunto de estados. Puede ser todo o alguno de ellos, ¿no? Entonces, F es subconjunto S, sobre todo de todo ese, del conjunto de estados, sacamos unos cuantos. No puede ser todo también, ¿no? Recuerden que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Es el conjunto de estados finales. Porque no crean, esa es la definición que nos da. Matemáticamente, entonces, creo que es bastante escueta, no sé, bastante, no nos dice mucho, ¿no? No nos dice mucho la definición. Solamente le han aumentado dos elementos más, el S sub 0 y el F, ¿no? El F. Bueno, utilizamos un diagrama de estado o grafo de estado, como quieran llamarlo, o diagramas de Moore también, por ejemplo. También se dice o de Moore, ¿no? Porque fue este señor el que lo inventó. Si usamos un grafo de estado, el estado inicial
el estado inicial se señala con una flechita. Entonces, le ponemos, ¿sí? ¿Cómo decir? Aquí van a empezar, digamos, eso me está diciendo, ¿no? Aquí van a empezar. Se señala así. Y los estados finales, se señalan así. O sea, hacemos doble círculo, nada más. Siguen siendo unos vértices de un grafo, pero le ponemos doble círculo para que el que ve nuestro dibujo sepa que es un estado final. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ir directo al grano, por ejemplo. Déjenme inventarme por acá. Sí, ya les mencioné, ¿vale? Que los estados pueden ser cualquier símbolo, A, B, C, D, E, F, ¿no? Pero por razones prácticas, mejor que sean números. ¿Sí? Entonces, aquí voy a inventar 0, 1, 2, 3. ¿Qué número puede ser cualquiera, con tal que sean diferentes? Ya puede ser 0, 20, 30, 40. ¿Sí? Lo importante es que sean distintos. ¿Sí? Entonces vamos a tener un sigma, a ver por acá. Acá. Un autómata no puede quedarse sin estado final, ¿no? Es decir, algo que vamos a hacer que 1 sea un estado final y el 2 también sea un estado final. Y este va a ser el estado inicial. Piensa que sigue siendo un módulo, solo que le estamos agregando, digamos, vale la expresión, estos dibujitos, digamos, ¿no? Estos dibujitos más allá. Entonces, a ver, tengo B y con A, digamos, que vuelva acá. Con A vuelva acá. Me falta, acá me falta B. Hay que ser ordenadito, no sé, puede ser B por aquí, A por allá. Recuerden que aquí sigma va a ser AB, entonces, si sigma es AB, entonces cada estado tiene AB, ¿no? Ahorita salimos con AB. Y vamos a hacer que por aquí sea A y por aquí que sea B. Entonces, claro, claramente el sigma es AB. Sigma es AB. Ahora, ese sub 0, el estado inicial, ese sub 0, que es el estado inicial, tengo que explicar con esto. Inicial es igual a 0. La función de transición ya sabemos, ¿no? F de 0 con B, ¿cuánto es? ¿Cuánto es F de 0 con B? 2. 2, ¿no? F de 0 con A es 1, es 3, etc. Ya sabemos, no sabemos que las aristas representan las transiciones, ¿no? Los cambios de estado. Muy bien. Y F, el conjunto de estados finales. ¿No? Entonces tenemos 1 y 2, ¿no? Estos son los estados finales. En matemáticas todo se lo mete en una bolsa, yo le digo bolsa, ¿no? Claro, si estoy con un matemático, yo lo meten a un conjunto, no le digo bolsa, me mira feo. Entonces todo lo que es lo agrupa, ¿no? Lo agrupa siempre en conjunto. Ese conjunto de estados finales. Entonces estoy seguro que si ustedes estaban en el colegio, y nuestro profesor o profesor de matemáticas nos introdujo el concepto de conjunto. Estoy seguro que muchos de ustedes dirían, ¿y para qué sirve esta burrera? ¿No? Pero en realidad, todo en matemáticas, jóvenes, se basa en conjuntos. ¿Eh? Se basa en conjuntos. Muy bien. ¿Se entendió, jóvenes, qué es? ¿Hasta el momento? ¿Se entiende? Entonces, si a mí ahorita, digamos, un compañero no entró a esta clase y me dice, por favor, explícame un poquito. Mira, son los mismos módulos, ¿sabes módulos? Es ese módulo. Entonces, simplemente
a un estado, a uno, porque dice uno solo, ¿no? A un estado le llamas estado inicial. Y ciertos grupos de estados los haces estados finales. Al estado inicial le dibujas con una flechita, como indicándole aquí empezás. Y a los estados finales le haces doble círculo, nada más, nada más. Entonces nos preguntamos, ¿no? En la misma definición, por ejemplo, como siempre digo, los matemáticos son bastante, no digo que sean intransigentes, pero son, a veces ellos asumen que ya lo manejamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas preguntas que me van a hacer, digamos, ¿no? ¿Puede tener un AFD estar sin estados finales? Ahorita lo vamos a anotar, no se preocupen. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el matemático, pero por favor, joven, revise la definición. En la definición dice que F es distinto de vacío. O sea, tiene que tener al menos un estado final. Y puede tener dos estados iniciales, entonces si es un matemático eso que no me va a mirar feo, ¿no? Ya no me contesta. Cambia, dice, ahí va, Rosa, cambiemos el tema. Ya comienza a pasar más otro tema. Pero a veces uno necesita, ¿no? Necesita que sea redundante, que nos aclaren esto, ¿no? Entonces nos preguntamos. Una pregunta que parecerá ridícula, algunos de ustedes, si esto ya tardará unos 2 minutos, si quiere puede tomar un café y que está muy adictivo. No importa. Entonces, una pregunta, ¿no? ¿Cómo se quieren preguntas frecuentes como informáticos? FAC sobre AFD, ¿no? Sobre autómata. ¿Qué quiere decir FAC? Jóvenes de informática, ¿qué significa FAC? No estoy con redes, ni estoy con derecho, estoy con informática. ¿Qué significa FAC? Y esto me lo internet por mí. Alumnos de informática de la Galería no son de los Gabón, ni de la Tal, ni de la Crucero, que son de la Galería, ¿no? ¿Qué significa FAC? No puede ser, ¿no? Preguntas frecuentes. Ajá. Answer question. La licenciada Molina me dice a todos, me dice, no le traduzcan. No le traduzcan, ni le han visto en inglés. Lo traducimos por deporte, ¿está bien? Pregunta frecuente, ya, ¿no? Pregunta formulada frecuentemente, ¿no? Pregunta frecuente y tiene una traducción más bonita. Entonces, pregunta frecuente sobre AFD. Entonces, yo le pregunto, ¿no? De repente me da vergüenza preguntar al profesor, conmigo no se preocupe, no me enojo, no me molesto, nada. Y le digo, ¿cuántos estados iniciales tiene una AFD? La AFD es un módulo, aparente, ¿no? Esa sería una pregunta frecuente. Que un alumno se puede hacer a sí mismo o le hace esa pregunta referente a un compañero, pero no se anima a preguntarle al profesor. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería? ¿Qué le respondería? Todo según la definición, ¿no? Todo según la definición. Tiene uno y solo uno. Uno y solo uno. Ahora, por el otro lado, si no tiene un estado inicial, es decir, si no hay estado inicial, está mal. Entonces, con nosotros, el AFD está mal. Si no tiene estado inicial, pero si estamos escritos, el AFD está mal hecho. Entonces, si no hay estado inicial, el AFD está mal hecho. Entonces, tiene uno y solo uno. ¿Y qué pasa si no lo pongo? Bueno, si no lo pones, está mal. Tu AFD de entrada está mal. Tiene que tener un estado inicial. Luego,
La otra pregunta frecuente es, vamos a hacer dos preguntas frecuentes, es una sola, ¿no? Pero de todas formas lo vamos a hacer, ¿verdad? Un AFD puede no tener estados finales. Recuerden, todo lo que estoy haciendo es por la definición, no estoy inventándome nada. Respuesta, ¿qué sería? La respuesta es no. Un AFD debe tener al menos un estado final. Al menos uno, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en la definición dice que el conjunto de estados finales no puede ser vacío. O sea, para que el conjunto no sea vacío debe tener al menos un elemento. Puede tener 50.000, pero al menos uno, porque no sea vacío. Muy bien. Otra pregunta que me hacen, pero también está en la definición, ¿no? Por eso digo, si fuera un matemático y yo le preguntaría la segunda vez, ya me van a decir, vaya la ropa, ¿dónde está comunicación? Así medio renegando, medio despacito, me diría, no, pero más fácil. Pero no es eso, sino que a veces uno necesita no sé, una pequeña aclaración hasta que uno se dé cuenta. Realmente lo quiero saber. Un AFD en un AFD, todos los estados pueden ser finales. Todos los estados pueden ser finales. Claro. Por supuesto, porque la definición me dice que F es el conjunto de S, ¿no? El conjunto de estados finales es un subconjunto de todos los estados. Pero yo sé que un conjunto es su conjunto de sí mismo, entonces puede hacer esa situación. La respuesta es sí. Respuesta sí. Puede hacer esta situación. Entonces, fíjense, aquí respondo a la otra pregunta. La otra pregunta que vendría a continuación, dice, ¿no? El estado inicial puede ser estado final, ¿sí? No pasa nada. Recuerden que esto es, en vez de hacer dos aristas, una sola, ¿no? Ahí no, es por terminarlo rápido, ¿no? ¿El estado inicial puede ser estado final? ¿Puede ser un estado final? Sí, está clarísimo en la respuesta. No la pregunto porque ya creo que con esa respondí todo. ¿O ustedes tienen alguna otra consulta? Yo he puesto preguntas frecuentes, no digo que son preguntas, de repente va a haber una pregunta diferente, a ver cuál sería. Si es que tienen, ¿no? Alguna, si es que tienen alguna. Entonces, recuerden estas preguntas frecuentes, más que todas las respuestas, más que la pregunta, no eso. Y aunque no la crean, algunos de ustedes cometen un error por no leer las preguntas frecuentes. ¿Sí? Y lo peor que es en el examen, ¿no? Eso es lo peor. Que no le pone los estados finales, entonces yo no sé, pues si no ponen estados finales van enseguida. No, me dice, pero me olvidé los estados finales, pero hoy yo no soy adivino. Los estados finales tienen mucho que ver con el autómata. Lo que nunca he visto que se olviden es el estado inicial. Pero los estados finales a veces se olvidan. Y no es pues, sino porque no
yo digo que se hacen al que se olvidaron, digamos, ¿no? Se hacen que se olvidaron, sino que no sabían dónde poner el estado final. Muy bien, sigamos. ¿Qué más? Falta 14. Bueno, nuestra pregunta entonces es un módulo que le hemos puesto un y solo un estado inicial, y a algunos estados, y pueden ser a todos, a algunos estados lo hemos llamado estados finales. Pueden ser todos, obviamente. Pero al menos uno de ellos tiene que ser un estado final. Perfecto. Sigamos. Luego, dejo las preguntas frecuentes. Enseguida, informalmente, queremos ver qué pasa. ¿Para qué se usan los autómatas? La pregunta que nos haríamos, ¿no? ¿Para qué se usan los AFD? ¿Para qué se usan los autómatas que nunca deterministas? Los autómatas en general, ¿no? Y la respuesta es para reconocer palabras. Reconocer palabras, o sea, strings, ¿no? Para reconocer palabras. De hecho, se van a ver que el compilador usa una extensión de los AFD que se llama diagramas de transición. Lo van a ver con su profesor de compiladores, van a ver eso, ¿no? Entonces, va a ver que el profesor de compiladores es un copionazo, porque él agarra los lenguajes, las propiedades hechas en lenguajes formales, las ocupa. Bueno, pero lo ocupa algo que funciona, ¿no? Que se ve. Entonces, el profesor de compiladores es un copionazo. Entonces, para reconocer palabras, o sea, strings, ¿para qué se usan las? Para reconocer palabras. Bueno, entonces, y bueno, ¿cómo sabemos si una palabra es reconocida? Si lo hacemos formalmente. ¿Cómo sabemos si una palabra es reconocida por el autómata finito de camino? Aquí donde entra en juego, Juan, el estado inicial y los estados finales. Claro, tomamos una cadena, la respuesta entonces es que tomamos una cadena, tomamos un string, una cadena, una palabra, ¿no? Una secuencia de caracteres. Tomamos un string y empezamos, digo que la redundancia no importa, en el estado inicial. Ahora, si nos acabamos la cadena, después tenemos sentido lo que estoy hablando acá, ahorita lo estamos poniendo. Si nos acabamos la cadena, y llegamos a un estado final, si nos acabamos la cadena y llegamos a un estado final, decimos empezamos en el estado inicial. Y llegamos a un estado final, decimos que ese string es reconocido. Es reconocido, también dicen aceptado, ¿no? Es reconocido, también dicen aceptado. Aceptado por el AFD. Y bueno, el caso contrario decimos que no es reconocido, ¿no? Lo contrario, ¿no? Que no es aceptado o reconocido sobre la fe. Entonces, el estado inicial me dice, desde aquí vas a partir. Y vas a usar tu string, o sea, acuérdate que eso se llama F sombrero, pero ya que leemos atrás el F sombrero. Entonces, vas a agarrar tu string, partís en ese sub 0
partís en S sub 0, o sea, en el estado inicial, y vas recogiendo, vas gastando tus caracteres a medida que vas recogiendo el autómata. Si te la gastas tu cadena y quedas en un estado final, la cadena es reconocida. Si no hacemos eso, o sea, siempre partimos en el estado inicial S sub 0. Y si agarro la cadena, recorro el autómata, no llego a un estado final, entonces decimos no fue aceptada. Así de simple. Y viene un tipo y nos dice, ¿y qué pasa, profesor, si no parto del estado inicial S sub 0? Decíamos, a ver, no tiene sentido. No tiene sentido. Vamos a dar un ejemplo de las carreras, de los maratones, etc. Vamos, por ejemplo. Vamos a inventarnos un autómata. ¿Sí? Por una tradición, ¿no? Esto le hablo, el profesor del compilador es mi amigo, y él me dijo que por una costumbre, digamos, una tradición, digamos, al estado inicial le ponen 0, le dan el nombre 0. Pero si yo no quiero ser tradicional, le pongo 666, si ustedes quieren, al estado inicial. No pasa nada. Eso es una tradición. Eso es una tradición nada más. Pero uno, insisto, a los números, a los estados yo le puedo llamar cualquier cosa. Yo le sugiero que por favor le pongan números. Y no necesariamente que sean consecutivos. 0, uno puede poner 0, 10, 20, 50, 80. Lo importante es que sean diferentes. ¿Sí? Simplemente eso. Vamos a poner acá. Suficiente. Vamos a inventar. Esto es lo que es sigma igual a B. Por acá. ¿Sí? Aquí vamos a hacer B. Ya. Ahora este también tiene dos aristas de salida. Por acá. Por acá. Y B que sea por acá. Ya está. Ahora este también necesita dos aristas de salida. A y B que sale por aquí. Bien. Recuerden que esto genera un grafo trayectoria. Y el grafo trayectoria se resume en este sombrero. Pero primero vamos por partes. Entonces, por ejemplo, ya no veo que este AFD se llama A mayor. ¿Sí? AFD. Entonces, a ver, verifiquemos si entonces, me pregunto, en el AFDA, hasta que tenemos este dibujito acá, hemos bautizado ¿no? Para referirnos a él. En el AFDA, el string S, que sea B, es aceptada, es reconocida por el autómata, se puede decir aceptada, ¿no? Aceptada por A, nos preguntamos. Respuesta. Bueno, ¿dónde tengo que empezar? En el estado 3, 4, en el estado 1, 2 o 3. ¿Cuál de ellos? 0. Siempre en el estado inicial, ¿no? Siempre en el estado inicial. Vamos a ver que si no empiezo en el estado inicial no vale. No vale. Bueno, empiezo siempre en el estado inicial. ¿No? Siempre en el estado inicial. Entonces, vamos. Con la primera A dónde me voy? Empieza más, ¿no? 1. Ahí, ¿no? Siguiente. 1 con B ahora. ¿A dónde me voy? ¿Ahora? A 1 de nuevo. A 1 nuevamente. Con A, 1 con A. A 3, ¿no? ¿Verdad? Ahora 3 con B. ¿A dónde me voy? A 2. 3 con B, me voy a 2. Y ahí se acabó.
2 es estado final. Sí. Es reconocido entonces. Correctísimo, ¿no? Estado final. Entonces, como a partir del estado inicial, me lo gasté todita, me la gasté, mi string me lo gasté todito, que es sin nada. Entonces, y llegué a un estado final, entonces digo que S es reconocida por el AFDA. Es reconocida o aceptada también, ¿no? Resumiendo, tendría acá este sombrero. Recuerden que el grafo trayectoria en realidad significa ese sombrero. Del estado inicial, con la cadena A, B, A, B. Y esto es igual a, ¿cuánto es? De 0 con la cadena llego hasta 2. Y 2 es un estado final. ¿Sí? Y 2 es un estado final. Entonces, digo que esta cadena, este string, es reconocido por el autómata, ¿no? Partiendo de 0, siempre partiendo de 0. ¿Alguna preguntita, compañero? Entonces decimos F sombrero, entonces el grafo trayectoria, o sea, el dibujito que vemos abajo, que vemos aquí. Este dibujito se llama grafo trayectoria, pero en realidad es una forma gráfica de cómo recorre la función F sombrero. La función F sombrero en realidad va haciendo F de 0 con A, F de 1 con B, o sea, va aplicando sucesivamente la función F. Pues ya hemos hecho ejercicio de eso, de todo demás. Entonces, pero en resumen, la F sombrero partiendo del estado inicial con una cadena, ¿sí? Con una cadena, me llega a un estado final, ¿sí? Entonces decimos que esta cadena es aceptada por él. Ustedes elígenme una que no sea reconocida. Una que no sea reconocida. Que no sea reconocida. Empiece con B. A ver. No sé si quedó por eso. ¿Cuál? BA, otro B y una A. B, A. ¿Puedo algo más largo? Eh, B, B, A, B. Bien, ya. Que no sea reconocida. A, A. A, ¿no? Va. ¿Ah? Y otra vez A. ¿Está bien o no? A ver, ¿quiero comentar más? ¿Está bien? La respuesta. Vamos a ver si en el grafo trayectoria podemos hacer el grafo trayectoria plana. Entonces, a ver, saquemos este sombrero de 0, ¿no? Siempre tiene falta en el estado 0. Y ahora pongo baba. ¿A dónde llego? ¿Con baba? A ver, 0 con B, con la primera vez, ¿no? Llego a 2. 2 con A, me voy a 0. 0 con B, me voy a 2. Y 2 con A, me voy a 0. Mayor 0. 0 es un estado final. No es un estado final. El estado inicial, pero se supone que el estado inicial también puede ser un estado final. Y 0 no pertenece al conjunto de estados finales. ¿Sí? Recuerden que el conjunto de estados finales es, como sabía, es 2, 3, ¿no? Porque están con doble círculo, ¿no? 2, 3. Entonces decimos que Baba no es reconocida por el ADP. Entonces Baba no es reconocida, no es aceptada. O reconocida, como pueden notar, no es aceptada por el ADP. ¿Entendió? ¿También?
¿Cómo es un módulo, jóvenes? ¿Cómo es un módulo? Yo puedo, déjenme garabatear y bromear, ¿no? Yo, digamos, me pide el profesor, he reconocido, la A solita es reconocida por un autómata, me dice S igual a, ¿no? Si quieren como Java. Este es el screen. ¿Sí? No estamos mucho en la comida, pero podemos estar. Es reconocida por el autómata. Y yo me chipé. Sí, profe, es reconocida. ¿Por qué? Porque mire, este sombrero de 1 con A es igual a 3. Y 3 pertenece en un estado final. Y 3 es un estado final. Directinho, profe, una X, ¿no? Como hizo me dio una X, ¿no? Ahí, claro, una X ahí. Y el alumno llora, ¿por qué está mal el profe? No enseñó nada. ¿Por qué está mal ahí? ¿Cuál fue su error de él? El estado inicial es 0. Es 0, claro, él no puede, él no puede empezar en cualquier estado. Bueno, sí, la función F sombrero no me dice, oye, tenés que empezar en 0. Bueno, lo hace, pero es un calentamiento nomás, F sombrero, que empiece donde él quiera. Pero eso no tiene sentido, no tiene validez para un autómata. Que lo haga, digamos, como yo digo, como calentamiento. Entonces, yo lo veo así, ¿no? Yo lo veo así como si, es como si, han visto en los maratones, ¿no? Yo a veces veo un que se llama, donde se entrenan unas personas, me divierto ver eso. Digamos, quita la partida, digamos, ¿no? Y aquí está la meta. Aquí está la meta. Digamos, el camino que tienen que correr los corredores. Ellos empiezan, obviamente, pero ellos empiezan acá. Entonces él corre hasta llegar al estado final, no a la meta. Hay que ir uno, ¿no? ¿Qué pasa si yo me hago el vivo? Digamos, aquí está S0, aquí está otro estado, ¿no? Digamos, aquí en este estado yo que sea el S1, ¿no? Sería un punto, ¿no? Un punto ahí donde recogen agua, digamos. Entonces yo me hago el vivo y yo espero un rato, ¿no? Pero ya, por celular me dice, ya partió la carrera. Y yo veo que él está a punto de llegar, acá ya están llegando los corredores, ¿no? Los más profesionales están por acá. Y yo agarro y zoom, me meto ahí. ¿Entiendes? No, acá tienen los ya cansados, digamos, llevan 40 kilómetros esta gente corriendo. Y yo espero que pasen ellos. Espero que pasen los corredores y me meto detrás de ellos. Y ya llego, ¿no? ¿Sabes? Que no llego, lo voy a pasar, digamos, que está en algo de entrenamiento, ¿no? Y lo paso y llego y gano la carrera. Disculpen el ejemplo idiota, pero eso es lo que pasa acá. Yo podría hacerla esa, sí, puedo hacerla, pero me van a descalificar. Todos tienen cámara. Este tipo se metió ahí en la intersección S1, ahí él se metió y le ganó a todos. Claro. Entonces, ¿y cómo voy a ganar? Le dicen, bueno, vos tenés que empezar en el estado inicial y a partir del estado inicial, si llegas a la meta, ahí recién ya completaste el maratón. ¿Se entendió, Jorge? ¿Está bien? Sí, ingeniero, se entendió. ¿Sí? Ok. Entonces, si un tipo agarra y empieza en un estado que no es el inicial, déjelo. El calentamiento, no sé, con lo que hizo este tipo acá, no tiene sentido. Que lo haga, sí, que lo haga. Pero en los AFD, para que la cosa tenga valor, deben empezar en el estado inicial, como en la carrera, ¿no? Todos debemos empezar en la salida, o sea, en ese sub-0 y llegar al final. Si no llegamos a la meta, o sea, no hicimos el nada. ¿Sí? Entonces, hacemos esta definición, a ver, no se me vayan a perder. Definición. Bien, pues echar aquí una cosita. Yo sé que lo borré el autómata, pero acá, digamos. Podemos decir así, ¿no? F sub 1A es 3. Y 3 pertenece a F. Pero otras personas hacen así. Quiero cambiar un poquito de
de tema. Por ejemplo, digamos, hablemos de programación. Yo tengo una función factorial, digamos, ¿no? Y me dicen calcule el factorial de 3 y a ese resultado, digamos esta función h, usted tiene una función h, estoy hablando de programación. Esta función h, no sé qué hace, le va a dar un numerito entero, h de 8, ¿no? X igual h de 8. Y usted haga y igual, saque el factorial de esa h de 8. Factorial de x igual, pin x igual a h de 8, pin y igual a factorial de x. Factorial de este resultado. ¿Verdad? Esta función h, digamos que me da, qué sé yo, un par más cercano, 9. No me interesa. Pero otro compañero lo hace directo. Dice, ¿factorial de qué? ¿Qué se diría? ¿Lo perdí o no? Es decir, aquí este compañero en una variable x, no está mal, ¿no? No está mal. H de 8 lo mete en una variable x. Y luego y igual a factorial de x. Pero otro compañero directamente le pone aquí. ¿Vale? ¿Entendió? ¿Vale? Sí se entiende, ¿no? Sí. Ahora, en vez de usar una variable auxiliar para precalcular, él directamente lo llama mediante el compilador central del todo. Bueno, aquí también lo mismo, digo, F1 es igual a 3 y 3 pertenece a eso. Pero otros dicen, ¿por qué decir igual a tanto, igual a tanto? ¿Por qué no decir directamente? Porque el resultado de este es una función. ¿Entendió? Sí. Bueno, si queréis, ya lo calculáis internamente, pues esto es 3 internamente. Como pasa acá. Antes de aplicar factorial, la computadora tiene que calcular h de 8. Entonces, voy a decir 3 y 3 pertenece a esto, y decimos, este sombrero está porque este sombrero es el resultado de un número. Es un estado, digo más. Es un estado, y ese estado pertenece a. Entonces, esta simplificación, esta forma de anotar, la voy a anotar acá. ¿Sí? Voy a anotar de esta manera. Definición. Sea A igual a sigma. Un AFD. Entonces, decimos, es una definición que se acepta, no se demuestra. Decimos que ¿qué estoy diciendo acá? ¿Quién es este? Una cadena. Una cadena, ¿no? Decimos que un string F es reconocido o aceptado, ¿no? Es reconocido o aceptado. Aceptada por A. Y solo aquí, yo sé que la vuelta también es válida, ¿no? Aquí y solo aquí. Este sombrero de ese sistema con S pertenece a. ¿Se entendió o no? Es decir, lo que hemos hecho hace ratito informalmente, ahora lo hemos formalizado, ¿no? Es decir, si a la cadena S la hago transitar desde S sub 0 y el resultado de la función F sombrero es un estado final, entonces S es aceptado por el autómata. ¿Se entendió? ¿Oye? ¿O no? No se entiende la definición. Entiendo. ¿Se entiende, no? Entonces le aplico el F sombrero, o sea, el F sombrero va a ir gastando, ¿no? Los caracteres. Y el resultado del F sombrero pertenece a F, entonces quiere decir que S es aceptada por el autómata. S minúscula, ¿no? Puede usar otro, ¿no? Otra cadena.
Bueno, bien. Ahora, definimos si se tiene un AFDA, si se tiene un AFDA. Definimos LDA, definimos LDA como el conjunto de cadenas, de cadenas reconocidas por A, ¿no? Entonces, todas las cadenas que son reconocidas por A, que son aceptadas por A, las metemos a una bolsa, a un conjunto. Y ese conjunto le llamamos LDA. Entonces, las cadenas que son aceptadas por A, las metemos a una bolsa. No diga bolsa, porque diga conjunto ya. Nos metemos a un conjunto, y ese conjunto entonces es el conjunto de todas las cadenas aceptadas por A. ¿Sí? Claro, como LDA es un conjunto de cadenas, entonces LDA es un lenguaje. Entonces, como LDA es un conjunto de cadenas, un conjunto de string, ¿no? Un conjunto de cadenas. LDA es un lenguaje. Es un lenguaje. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, sigue la definición formal que se llama lenguaje generado por A. ¿No? Lenguaje generado por A. O aceptado por A. ¿Se entiende lo que quiero hacer? Pueden ser infinitas las cadenas por si acaso. Las cadenas pueden ser infinitas o pueden ser unas cuantitas, pero pueden ser muchas. Entonces, el conjunto de cadenas aceptadas por A, a ese lo llamamos LDA. Entonces, todas las cadenas que son reconocidas por el automata lo metemos a una bolsa. Esa bolsa, no diga bolsa, porque ese conjunto lo llamamos LDA. ¿Sí? Entonces, definimos lo siguiente, ¿no? ¿No? Entonces, el lenguaje generado, también dicen aceptado, ¿no? O aceptado por A, es LDA. Bueno, es un conjunto de cadenas. Vamos a definir por comprensión. Ya cambié de la W mejor. No veo. LDA es un conjunto de cadenas, claro. Un conjunto de cadenas. Tal que ese sombrero de ese sombrero con W, claro. Entonces, todas las W son todas las cadenas que cumplen este sistema, ¿no? Pertenece a, ¿no? O sea, todas las cadenas que son aceptadas por A. Todas las cadenas que son aceptadas por A. Bueno, en otro tiempo las mesas examinadoras se hicieron, las mesas examinadoras pues se nacieron, que se existe un tribunal, que se llama nunca se hacían con, varias veces se hacían en forma oral. ¿Sí? A las mesas examinadoras se presentaban unos cuantitos nomás, ¿no? Que estaban seguros que iban a aprobar, o sea que estaban muy seguros de la materia. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, si cálculo, digamos. Cálculo 1, yo quiero dar mesa examinadora. Estoy hablando de los tiempos que se inventó la mesa examinadora. Ahorita lo hacemos un examen escrito nomás porque no tenemos muy mucho inconveniente para juntarnos, ¿no? Del tribunal. Y en algún momento Luis Miranda y yo hemos hecho una mesa examinadora con un en algún momento. Y entonces, ¿qué pasaba? Entraba el estudiante y habían 3, 4 profesores de cálculo. Y le decían, a ver, haga el siguiente ejercicio. Es en la pizarra solito con los 4. Es una mesa con un tribunal, o sea, es una mesa examinadora, una mesa de profesores con un profesor evaluando al estudiante. Eso es una mesa examinadora. Entonces no hay un solo docente, sino varios docentes de esa materia. Entonces ellos entre ellos acuerdan qué preguntas hacer, por supuesto, ¿no? Incluso
Entonces, a ver, resuelve este ejercicio, señor joven. No les convence, le pasan la siguiente pregunta y al final dice su nota estanco, ¿no? Su nota estanco. Ustedes si quieren, tienen que ver eso con autómata. En realidad nada, pero yo recuerdo una pregunta, ¿no? Dice, me a veces hace preguntas muy básicas, claro, porque él es el profesor de la materia y conoce a sus alumnos, es una clase presencial. Entonces, hacía una pregunta a veces y yo lo miraba y decía, oiga, ¿cómo hace esta pregunta? Es demasiado fácil. Y él sabía que lo estaba mirando y me hacía con la mano, ¿no? Así me hacía con la mano, ¿no? Si me pueden ver. Claro, yo lo miraba y decía, oye, ¿cómo está esta mujer, no? Y hizo un ejercicio así, no tenía que correr el ejercicio, ¿no? Dice, dado el FBA, yo creo que examen también, una vez cuando me quedo sin pregunta, dado el FBA, recuerden que él tiene mayor experiencia que yo en esta materia, ¿no? Entonces ahí está, y dado la FBA, lo hace bien. Me dice cuánto es el sigma, todo. Obviamente lo que ponen, como esto es una representación, en el dibujo está toda la información del autómata. Eso se trata. Vamos a meterlo acá. 0, 1, 2, 3. Y hasta aquí, ¿no? No sé. A, B por acá. A por acá. Y B por acá. A ver si no me está faltando una lista. Este tiene 2, este tiene 2, este tiene 2 y este tiene 2. Y le dice, encuentre tres cadenas que pertenecen a LDA. Yo creo que el chico que fue a dar ese examen no le respondió la pregunta por si acaso. Se quedó mirando, y ya sabemos, ¿no? Cuando se queda así mirando, contando otro segundo neto, dice, no, siguiente pregunta, ¿no? Siguiente pregunta. Pero ahí se quedó ahí mirando. No le entendía la pregunta, esa es la verdad. ¿Qué me están pidiendo, jóvenes? Nosotros sí lo entendemos, obviamente, ¿no? ¿Qué me están pidiendo? Tres cadenas que desde el estado inicial llegan al estado final. Correcto. Claro, porque LDA es el conjunto de todas las cadenas aceptadas por LDA, ¿sí? Es aceptado por la AFD, disculpa. LDA es el conjunto de todas las cadenas que son aceptadas por el autómata. Tres cadenas, ¿no? ¿Cuáles son? Claro, la respuesta de un compañero va a diferir del otro, obviamente, ¿no? Va a diferir. Dígame, a ver, tres cadenas que pertenecen a LDA. Faltan tres, ¿no? Faltan tres. Y yo la respuesta la hago claro, porque me conviene, ¿no? Me conviene para que ustedes lo entiendan un poquito mejor. Entonces, LDA, ¿cuántas cadenas va a tener? Va a tener infinitas. Algunas son unas cuantas, ¿no? Pero en la mayoría de los casos son infinitas. Pero él me está pidiendo tres. Dígame una. La primera. A ver. A ver. ABB. Ya, a ver. No se llamaba, que está en contratexto. A ver, BB, no, bueno, tiene mayor uno. BB, ¿no, verdad? B, ya está. Luego el estado final. Hay un estado final. Siguiente. Otro, ¿qué me dice? ABB. A ver, claro, aquí son como todas las cadenas aceptadas por A, B, B, a ver. A, B, B. Es otra, es diferente. Otra. BAB.
B a D. B a D. Ya está. Y por sobrarle la pregunta, llamo a mi compañero ahí. Si quiere, doy más. Ya, métale una más a ver que ya, pues. Ya con esto ya tengo, ¿no? Ya le tengo, y es por sobrador, inclusive, cosa que maneja bien la materia, ¿no? Es como un buen jugador de fútbol, ¿no? Ya hace su servicio, ¿no? ¿Otra cadena? BBA. BA, ¿está bien? Sí, ¿no? BA, etcétera, ¿no? Fíjense que las cadenas son infinitas. Entonces, el lenguaje LDA, el lenguaje del LDA es infinito ahora. Aquí podemos tener cadena de cualquier longitud, por ejemplo, utilizando el lazo, ¿no? El lazo le decimos a la arista que parte de un, también dicen bucle, que parte de un vértice, el vértice se llama redondito y vuelve al mismo vértice. Por ejemplo, la de 2 con A es un lazo, es un bucle, porque da vuelta, agarra el A y vuelve otra vez al 2, ¿no? 2 con A, 2 con A, 2, ¿sí? Vuelve así mismo. Entonces podemos tener infinitas cadenas, ¿verdad o mentira? Sí, Sí, ¿no? Sí, se puede, entonces tenemos que encontrar diferentes cadenas. ¿Se entendió la pregunta? ¿Y la respuesta? Más que todo la respuesta. Sí, ¿no? La cuarta palabra, la cuarta string que pusimos ella fue por darnos el lujo, ¿no? Para decirle un viejo de tal que manejo. Entonces, que vimos, ya para la siguiente pregunta. Ya no, le decimos no haga lujo ya. Ahí nomás, ya hizo las 3. Siguiente pregunta. Y bueno, pasa otro alumno, a esto recordando su tiempo, y me dice lo siguiente. Con el alfabeto, sigma, siempre utilizamos A, D, ¿no? Podemos poner BC, ¿no? Pero no usamos 3, digamos 3, puede ser, ¿no? Pero no usamos mayormente 3 caracteres porque se hace muy engorroso el dibujo, ¿sí? Entonces, con el alfabeto sigma, AB, construía, ¿no? Pero yo ya se lo haría más simple porque sé que el dibujo tiene todo. Dibuje un AFD, A, digamos, tal que LDA es igual a DA de I. Entonces yo hice la pregunta y ya él dice, Miranda me mira. Y yo también le hago lo mismo, ¿no? Espera. Vamos a ver qué vamos a resolver el chico. Como era mi alumno, lo hizo la pregunta. ¿No? Como era mi alumno, lo hizo la respuesta. Mentira. No recuerdo. Pero ya sí ha habido varias preguntas, ¿no? Eso sí. Entendámosle la pregunta. ¿Qué me está diciendo? Ayúdeme. Hagan en cuenta que yo entré y lo veo al vice Miranda y al profesor Feo ahí de compiladora del Vino Barroso. Y me asusta un poquito, digamos, ¿no? Y digamos, alguien me está diciendo por unos audífonos qué es lo que tengo que hacer, que tal, con tecnología, con cama, y tengo un matoncito que me está diciendo por audífonos qué tengo que hacer. Hagamos de matón. Primero entendamos la pregunta. ¿Qué me está pidiendo ahora? En la pregunta formaba decir construya, ¿no? Construya, pero yo le doy directo, dibuje. Porque con el dibujo tengo toda la información. Acláreme qué me está pidiendo. O sea, no, digamos que somos unos asesores, nosotros somos unos matones que estamos mirando por cámara, no sé, inventémonos, copios tecnológicos ahí. Y él tiene su, como dicen los periodistas, una cucaracha, o sea, un audifonito ahí en
En el oído, ¿no? Un audífono pequeñito en el oído, dice cucaracha, dice. Y él está con una cámara, no sé dónde está la cámara, y le está hablando por ahí. ¿Qué diríamos nosotros a ese compañero que está ahí dando examen? Nosotros somos el matón. Está dando examen ahí oral. ¿Qué le diríamos? Yo le diría esto, mira viejo, él te está pidiendo un autómata que reconozca esas 3 cadenas. Pero esas y solo esas cadenas. Ay, caramba. Entonces, esas y solo esas cadenas. Porque todo el conjunto de cadenas aceptadas son esas 3. Pero ¿y si las reconozco esas 3, pero otras más? Mejor, ¿no? Voy a tener más notas, no, pues viejo, ¿no? O sea, ya no te vas a hacer chistoso. Son esas 3 y solo esas 3. Si reconoces BBVA, ya está mal ya. Porque todo el lenguaje aceptado son esas 3 cadenas. ¿Me van a entender? Disculpen la broma. ¿Sí? ¿Bueno, se tiene? Más o ¿Sí? menos. Entonces déjeme equivocarme. ¿Sí? Entonces, solución mal. Entonces me puso nerviosa, ahí lo veo, los profes ahí. El profesor de compilador está mirando su celular. Entonces yo hago esto. Hasta el momento va yendo bien, ¿no? Entonces digo, pero este mal. Ahorita voy a explicar por qué está mal. Muy bien. Número 2. Yo creo que ya, ¿no? No, yo un estado final, ¿no? Ya veo cuál estado final, entonces no pone uno nomás. Puede poner más, no dice nada. No dice nada, puede poner. ¿Qué más? Ahorita estado final aquí. De. Si lo dejo ahí, ¿qué está más joven? De cada estado tiene que salir, ¿ah? Y más a ver. Entonces, de cada estado, ¿qué va a pasar? De cada estado, ¿qué tiene que haber? 2 aristas salientes, ¿no? Una con A y la otra con B. ¿Dónde estoy sacando ahí? Primero que no todos los estados tienen una arista de cada Este, ¿no? símbolo. Y segundo que si uno introduce AB, lo va a aceptar el autómata y no está en el lenguaje solicitado. No está, ¿no? Por ejemplo. Y, digamos, lo dice ahí y él le dice que, oiga, de buena gente, digamos, ¿no? El tribunal dice, mire, tu lógica no quiero poner manos. Usted tiene que asignar 2 aristas de salida. Ay, ya, pero mucha pura gente. A ver, ya, no molesten. Analicemos la respuesta. Primero, ¿cuál sería? El compañero dice, y la pregunta es, decimos, oiga, ¿por qué está mal? ¿Por qué está mal? ¿Qué me dijo? La primera, que la FDA reconoce qué cadena. Reconoce AB, ¿no? Reconoce AB. ¿Se ve cuando lo reconoce o no? A, B, ¿no es? Reconoce AB y AB no está, o sea, digo, no pertenece, ¿no? Y AB no está en LDA. LDA que me están dando. O sea, si le escribo por una vez, digo AB, esta cadena AB no pertenece a LDA. Siguiente, ¿qué más?
Ah, también me puede faltar de reconocer una cadena. Lo reconoce, ¿no? Y AB no está en LA. Entonces, reconozco infinitas cadenas. ¿Cuáles son? A ver. Reconozco infinitas cadenas. ¿Como cuáles? Como, dígame alguna vez. As. ¿Cuál? Todas las que sean A. Digamos, ahí ya tengo, ¿no? 0, 1, 2. Puede ser también porque llego al ciclo al ciclo 2. B, D, etcétera, ¿no? Tengo altísimas cadenas que voy a reconocer. Pero uno dice, pero profe, yo le estoy reconociendo las cadenas que usted me dio. Usted me reconoce A, es cierto, me reconoce A, me reconoce BA, y me reconoce, mire, pero mire, yo le reconozco BA y le reconozco BD, mire, BD, le reconozco. Está bien, la reconoce las tres que le di, pero usted no debe reconocer más allá, porque LDA no es todo esto. Entonces LDA ya se hace más grande. Usted debe reconocer estas y solo estas. Estas y solo estas. No se haga no haga eso de reconocer más. Es cierto, usted las reconoce las tres, pero también acepta a las que no queremos. Usted acepta las tres que queremos, pero también acepta las que no queremos. Muy bien, pues sería una solución buena. Muy sencillo de esta manera, bastante sencillo. De otra forma, vean a ver una solución, ¿no? Esta solución sí es buena, ¿no? Es buena. Bueno, la idea, jóvenes, es hacer que se reconozcan las cadenas que nos han pedido. Y cuando se pasen de ella, la pasamos a lo que se llama un agujero negro. Ahorita vamos a ver qué se trata de un agujero negro. ¿Qué tiene en particular un agujero negro, joven? ¿Se acuerdan? En la física, ¿qué tiene en particular un agujero negro? Todo lo que entra. A ver, de las que empiezan con A, ¿cuáles son? De las que empiezan con A, ¿no verdad? Ahí ya tengo. Número de estado cualquiera. No se amarre la vida con tal que sean diferentes. Pueden ponerle 20, 30, 40, 50. No. Yo por querer ser ordenado tengo hasta ahí. Hasta ahí entonces tengo AA, ¿lo ven? Ahora, ¿qué pasa si después del AA me viene otra letra? No tengo por qué reconocer. Más, no tengo AA. Aquí, digamos, entonces me queda un agujero negro, le voy a poner el número 10. ¿Qué es un agujero negro? Es un estado donde se las come todas las que faltan. Entonces, si después de AA me viene una B o un A, me voy al agujero negro. Entonces, también estoy diciendo AA. Todas las que vengan después, me las como acá. O sea, estoy utilizando un tema que utilizamos en el compilador. Llego acá y aquí las gasto, ¿no? Las gasto en el agujero negro. Ahora, las que empiezan con B, ¿cuáles son? ¿Ven? Las que empiezan con B. Número 3. Recuerden, el número de estado puede ser cualquiera, con tal que sea diferente. Empieza con B. Luego, ¿cuál otra reconoce? Vamos. Puedo usar otro estado final. Obviamente usamos más estados finales para no fallar. A ver. 3, 4. Estado final. B con B tendría reconocido B. Hasta ahí. Ya después veo, ¿no? Después analizo si todos los estados están con doble salida. Muy bien. Este es con AB. Me voy allá. Entonces, después del 4 veo AB y lo paso al agujero negro porque ahí se la va a poner toda, se la va a gastar toda la cadena y no la va, y no va a producir. ¿Después me falta? B con A, ¿no? Entonces, voy a hacer ahí mismo B con A o B con B. ¿Sí? B con A o B con B o B con A. ¿Se está entendiendo? Ahora. ¿Se me van a cortar? Ah, no se me va a cortar. ¿Se entendió o no tanto? Sí, se entendió. Ahora reviso que cada estado tenga qué cosa. ¿Subieron? 2 salidas.
tengan dos salidas. O sea, como el sigma es AB, tiene que tener una con A y otra con B. A ver, 0 tiene A y B. 1 tiene A y B. No, Tiene A, ¿no? Entonces, B a la agujero no. Siguiente. 2 tiene A y B. Aquí no significa 2 tiene A y B. El 10 tiene A y B, tiene. El 4 tiene. El 3 no tiene. Ah, no tiene, sí. El 3 tiene A y B. Listo. Y ahí está. Y van a ver que ese AFD solo reconoce ese y solo ese lenguaje. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ok, un ejercicio más de esto para ustedes. Creo que en el práctico 2 de ahí también hay ejercicio de otro tipo. A ver, para ustedes, a ver, dibuje un AFD A tal que el LDA, pero quiero de ser más fácil y puede hacer más difícil. Mentira, no es difícil. Para ustedes, ¿cuál sería la solución? Mientras tomo la cita de abajo. ¿Sí? Inténtenlo resolver, ¿eh?
¿Cómo fue, jóvenes? ¿Lo sacaron? ¿Nada? ¿O sí? Muy bien, lo hacemos entonces. ¿Alguien lo terminó? Inge, una pregunta Claro. antes que lo borre. Ah, ya lo borró. Ah, lo borré, discúlpeme. Sí, sí. Es que había una parte de que el 3 apuntaba al 4 a un, ¿Con qué era? Decía, a ver, decía. era un estado final sí 4 Así. y había otro estado final que era el 2 y Ajá. y el 2 también apuntaba al agujero Primero. y sí, y era Ya. estado final también el 2. Podría podría apuntar a cualquiera de los dos, ¿no? O sea, el Tenga 4, cuidado que no reconozca las cadenas. el 4 también apunta al agujero negro. Claro, porque si se pasa de esta cadena, decimos, si vos te pasás de esto, andate al agujero negro. De todas formas, ahorita lo voy a hacer para que no, para quitar el seguro. Resolvemos esto y les explico por qué usamos el agujero negro. ¿Sabes? A ver, ¿cómo lo hicieron? Estado inicial 0. Y profe, si le pongo 10 al estado final, ¿me pone más? No, pues digo, no, le voy a poner más. Solo es tradición, ¿no? Yo soy viejo, entonces soy tradicionalista. 1 más, a ver, hasta ahí. ¿Vos reconociendo qué cosa? A. Entonces lo hago estado final. Bien. Todas las que empiezan con A. Siguiente. A, B, se crea un Bien, entonces tengo A con B. A con B. Entonces tengo 2, 2. Ahí no. A ver. Siguiente. De los que empiezan con A voy yendo bien. ¿Otro? ¿Qué sería? otro que tenga A va. ¿No? A no. Ahí está. Número 3. Entonces, ¿qué voy reconociendo? Pero estoy diciendo A, B y A va. Hasta ahí voy yendo bien. Después uso el truquito del agujero negro. De los que empiezan con B. De los que empiezan con B. Si es que hay, ¿no? Empiezan con B. ¿Qué sería? 4. B, número 4 o el número de estado que yo quiera, con tal que sea diferente. 4. No, está mal. Ahí, ¿por qué te referías? Dígame. Porque no hay un B nomás. Claro, no hay, ahí estoy reconociendo la B solita, no hay. Ya metí la pata. 4, B con A, ¿no? Entonces estoy en el. Ahora sí. 5. Reviso, estoy reconociendo todas mis cadenas. A, B, ahora. A, check, ¿no? Como hacían los doctores en inglés, night. ¿No? ¿Sí? A, B, ok, A, va, ok, B, A, ok. Listo. Si lo dejo ahí me pone malísimo. Bueno. Entonces, ¿qué hago? Mi agujerito negro. ¿Qué número puedo ponerle? 6, 10, 100, el que yo quiera. Hago mi agujerito negro porque todo el que entra ahí no sabe. Dentro ahí no sabe. ¿Qué voy a poner ahí? Todo lo que no voy a reconocer, todo lo que se pase de la cadena o lo que no me conviene lo paso al agujero negro. Ayúdenme. Reviso. 0 tiene A con B. Perfecto. 1, ¿qué le falta a 1? Le falta A. Le falta agujero negro. A 2, ¿qué le falta? B. Le falta B. Entonces le pasa al agujero negro. Siguiente. A 3, ¿qué le falta? A, B. Le faltan los dos.
Entonces, puedo usar dos aristas o una sola. Ustedes van a usar una sola porque todos somos pros. Ya está. Siguiente. ¿De 4 qué me falta? B. Me falta B. Entonces, le falta B. ¿Y de 5 qué me falta? Las dos, ¿no? A ver, entonces, puedo hacer dos aristas, una con A y otra con B, o una sola arista y lo tengo aquí, ya que el lector sabe entender. Entonces, ¿por qué usamos el agujero negro? La compañera que me está diciendo ahí. Porque si la cadena se pasa o es un carácter, sea A o sea B, que no me conviene, lo paso al agujero negro. Y ahí la cadena ya no sale ya. O sea, la cadena ahí la cadena que no me conviene va a ser consumida por el agujero negro. O sea, todos sus caracteres van a ser consumidos ahí. ¿Se entendió? ¿Se entendió, joven, o está complicado? Sí, se entendió. Sí. Pero Perdón, mi una cosa. pregunta era sobre el anterior que dibujamos. Yo no sé si lo estoy viendo un poco innecesario hacer dos estados finales. Ya, como cuál es aquí, cuál creo que es El anterior dibujo que hicimos. Ah, usted vio que era que se puede ahorrar más estados. Sí, puede ser. Puede ser, puede ser. ¿Puede que sí? Mm, Se puede hacer el mismo estado final de aquí. Claro que sí, por ejemplo, este de 0 puede ir al estado 2. Y ya tengo menos estados finales. Por ejemplo, en vez de ir al 4, puede ir del 0 al 2. Y un FE que tenga menos estados finales, no, menos estados finales. No. O sea, en general, que tenga menos estados, porque eso ahorra código. Los AFD se convierten en código, ya más eso va a ser compiladores, se convierten en código. Entonces, mientras menos estados tenga, mejor. Como en como en muchos, ¿no? Muchos artefactos de la matemática o de la computación, puede haber más de una solución. La compañía dice hay muchos estados finales, él se refería al anterior ejercicio, pero aquí también lo mismo, él podría ser 0 con B, por ejemplo, podría tenerle ahí. La compañera me dice más o menos que lo que quiero hacer para que no se quede con bien. Entonces, lo que quiero responderle es que hay varias formas de hacer el AFD. Yo estoy haciendo una forma más simple, ¿no? A ver si me entendió. Hasta ahí voy viendo bien. Claro, ¿qué está haciendo? Estoy copiando, no estoy haciendo ni siquiera estoy pensando. A solito lo reconozco, B solito lo reconozco. Y aquí tengo bien, ¿no? Muy bien. Ahí. Va. Por ejemplo, podría decir B, no, B solito no lo reconozco. ¿Qué más? ¿Qué más? No, pero bueno, quiero sí hacerlo, digamos, B, ahí, B antes con preferencia, ¿no? 3, número 4, y para no usar otro estado final, pues A, ahí. ¿Me entiendes ahora? Ya no va a tener un estado, por lo menos. Claro, aquí que me falta, no lo voy a hacer, aquí me falta mi agujerito negro, ¿verdad? Ya las paso las aristas, ¿no? A la agujero negro. ¿Se entiende? No lo hago, pero se entiende, ¿verdad? Aquí ya me falta, digamos, el 4, me falta B, este me falta AB, etcétera, ¿no? Ya las aristas que me faltan las mando a la agujero negro. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, está bien. ¿Sí? Claro, si usted quiere ahorrarse estado, bien, ¿no? Pero tenga cuidado, ¿no? Tenga cuidado de no apurarse por escribir menos o algo así y le salga mal, ¿no? A veces lento pero seguro, ¿no? A veces es mejor lento pero seguro. Muy bien. Vamos a pasar ahora, Jome, a otro tipo de autómata, se llama autómatas finitos no deterministas.
Autómatas finitos no deterministas. También más conocidos como AFN. Más conocidos como AFN. Los autómatas finitos no deterministas, por si acaso, solo tienen un interés teórico, pero no significa que solamente lo usamos en la teoría, sino que a través de ellos pueden, lo que vamos a ver que se llaman lenguajes regulares, en nuestra siguiente unidad, a través de ellos podemos construir un AFD. Los AFN, jóvenes, no son programables, es decir, no llegan a código, no llegan a hacerse código. Los AFN no llegan a hacerse código. En cambio, los AFD sí, ¿no? Con unas pequeñas modificaciones llegan a hacer código. O sea, llegan a hacerse programa. En Copilot van a ver un procedimiento que se dice void AFD, digamos, o DT, digamos, ¿no? Digamos de transacción. Pero no van a ver, digamos, un void o un procedure AFN. Van a ver un procedure AFD. Entonces, los AFN no llegan a programarse, son bastante complejos y además nadie quiere complicarse la vida. Entonces, recuerden, los AFD llegan a ser código. Llegan a ser código. O sea, se lo escribe, ¿no? Se lo escribe para que no entiendan, ¿no? Voy a AFD. Entonces, ellos llegan a ser código. Los AFN, entonces, ¿para qué porque nos enseña AFN? Entonces, aquí voy a continuar acá. ¿Y los AFN para qué sirven los AFN? Bueno, los AFN para qué sirven. Los AFN no llegan a ser código. No llegan a ser código. No lo programamos, a eso me refiero. Pero sirven, como decimos acá, ¿no? Como puente, ¿no? Como puente para convertir, ahorita no lo entendemos porque no nos ha enseñado el profe, convertir una expresión regular en una AFD. Porque si una expresión regular yo quiero llevarla a código, entonces la expresión regular le dicen redes de libro, o podemos abreviarla ER, ¿no? Pero digamos tiene un poquito la notación del mundo, ¿no? Entonces no llegan a ser código, pero lo utilizamos, ¿no? Lo utilizamos para esto. Entonces nos dan una expresión regular. Esa expresión regular la pasamos a un AFN y un AFN lo pasamos a un AFN. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso es la actividad que tenemos, por eso es el interés nuestro de estudiar los AFN. Es decir, si yo soy profesor de compilado, entonces yo digo, un alumno dice, oye, profe, ¿por qué estudiamos AFN si no lo vamos a programar? No, lo necesitamos para que nos haga la conversión. ¿Me hago entender? ¿Bueno? Sí, ¿no? No he definido qué es un AFN. ¿Qué tiene de particular un autómata finito no determinista? Primero, ¿qué tiene que ver la palabrita determinista y no determinista? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿En qué influye la palabra determinismo y no determinismo? Yo se lo explico con un videíto. Determinismo y no determinismo. ¿Qué se trata? ¿Verdad? Determinismo y no determinismo. Para nosotros en el código monesto es una ambigüedad. Pero veámoslo de qué se trata. Determinismo significa, que sabemos con exactitud qué es lo que va a pasar. Eso es determinismo. Sabemos exactamente lo que va a pasar. Y con no determinismo
que tenemos más de una opción. Y podemos escoger alguna de ellas. Profe, no le entiendo. Bueno, fácil. Digamos, no voy a dibujar todo el autómata, solamente un poquito, digamos. Vengo de 3, 4. Con A, digamos, con la transición A, con el carácter A me voy a 4. Esto es determinismo. Pero ¿qué pasa si de 3 con A me voy a 4 y me voy a, digamos, 8? ¿No es? Entonces, si estoy en 3 y veo el carácter A, ¿a qué estado me voy? En este lado, aquí. Si estoy en 3 y estoy con A, me voy a 4. Pero aquí si estoy en 3 y veo A, me puedo ir a 4 o me puedo ir a 8. Y ambas transiciones son correctas. Entonces, esto es un no determinado. Este sería el no determinado. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió? ¿Algún problemita? ¿Entendió? ¿Ok? Entonces, en UFN es lo mismo que un AFD, solamente que las transiciones no son eso, deterministas, sino, entre comillas, ambiguas. Entre comillas, ambiguas. ¿Ok? Entonces, en un AF utilizan cadenas, ¿no? Pero vamos a usar solamente AFN con caracteres. También se puede usar cadena porque lo convierte a lo que se llama una cadena interna. Lo que los días no sepan. Eso no necesitamos en el libro. Entonces, en un AFN, todavía no he definido, pero en un AFN podemos tener transiciones no deterministas. O ambiguo, ¿no? Le llamamos ambiguo. No determinista y faltante también. Y falta un ratito. No entiendo por qué faltante aquí. E inclusive con lambda. Inclusive con lambda. Sin ir muy lejos, mira, hagámoslo, sin ir muy lejos. Por ejemplo, vamos a poner un AFN. Ya estoy libre. Por ejemplo, aquí sí o sí tiene que aclararme cuánto es sí. A ver. Todo sigue igual, estado 0. 1. Esto ya está 3. Por acá 2. Ahora me doy el número de hacerlo grande porque no todas las. Es decir, en un AFN, jóvenes, no estoy obligado a que de cada estado salga a B. No estoy obligado. Entonces, ¿qué decir? Puede ser A por acá. Puede ser A por acá. ¿Ah? ¿Qué sé yo? De 1 va con B y me olvidé de poner de flor A. No pasa nada, está perfecto. Y de 1 a 3 él puede pasar gratis sin pagar ningún carácter. Lambda, recuerden que lambda es vacío. Es decir, el viaje de 1 hasta 3 no le cuesta nada. Él puede pasarse sin gastar la cadena. A ver, eso sí tiene que tener estado final, claro. Perdón. Es que quiero ejemplificar y estoy haciendo bastante. Este puede estar BA, puede tener otra salida con A. Es libre. Aquí uno le falta A, y le digo, oye, te falta A y yo soy AFN. ¿Y por qué? Porque puedo viajar gratis. No me molesté. 3 no tiene arista saliente, no tiene, pero ¿cuál es el problema? O sea, hay más libertad, ¿no? Hay más libertad, digamos. Nosotros estamos con el AB, que el abuelito menos que la canita, porque no hay otra forma, tenemos que hacerlo. Pero aquí no hay eso, ¿no? Aquí no hay eso.
A, digamos que puede ser con A, ahí, y qué sé yo, con A puede venirse aquí. Ya está. Con B puede venirse acá. Y ya está. Profe, 4 falta AB, ¿no? En un AFN, no pueden ustedes obligarle a que tenga salida, a que tenga, digamos, arista saliente, y además no tienen por qué exigirle que tenga AB simultáneamente. Claro, aquí sí, en un AFN, ¿no? Ya hay que ser como estando en un laberinto, ¿no? ¿Verdad? Para ver si una cadena es aceptada o no. Recuerden, ¿una cadena es aceptada cuándo? ¿Se olvidaron? Cuando finaliza en un estado final. Claro, cuando agarro y me lo gasto los caracteres y tengo que llegar a un estado final, ¿verdad? Tengo que llegar a un estado final. Pero puedo quedarme colgado. Por ejemplo, la cadena A. Solo no, pues, va a ser reconocida. Pero puedo quedarme colgado, digamos, puedo quedarme colgado. A ver, la cadena, dígame cadenas que pueden ser reconocidas por el autómata. A, B, La A solita es reconocida. ¿La B solita es reconocida o no? no, B, lambda, Pero lambda no es nada, pues. B solita. La B solita puede ser reconocida. A solita igual. A solita igual, correcto. ¿Qué otra? B, B, por ejemplo, ¿no? Entonces pongámoslo a ver. No es reconocida. Entonces, a ver, cadenas que podemos reconocer. Ingeniero, ¿por qué B solita sí es reconocida? Porque puede caminar por lambda acá. Por aquí todavía poner cadenas reconocidas. A ver, ejemplo, ¿no? Reconocidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos encontrar muchas. Por ejemplo, digamos, me decía el compañero la A, ¿no? A. ¿Por qué? Porque hago el grafo trayectoria, ¿no? Le muestro por dónde ir. Voy de 0 con A, o sea, me la como la cadena es un solo char, y llego a 3. Y 3 es el estado final. ¿Sí? Es el estado final. 3 es el estado final. ¿Qué más? La B solita. ¿Por qué? Porque la cadena solamente tiene un carácter, o sea, él puede pagar B. Entonces, ¿por qué? Porque yo me la voy a comer la cadena. O sea, me la voy a gastar la cadena. El 0 con B, voy a 1. Y de 1, sin pagar nada, llego al estado final 3. ¿Entendés? Pero ya me la comí B. Me lo comí la cadena que era B solita, o sea, me la gasté, perdón. Me la gasté B, que era solita. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo transitar por lambda libremente. O sea, puedo ir por lambda sin gastar la cadena. Sin gastar la cadena aquí. Como era una sola cadena, me la comí. Otra cadena que reconocía, ¿cuál sería? Otra. BBAB. BBAB, podría ser también reconocida. Porque de 0, siempre empiezan a estar anunciados, ¿no? Con la primera B me puedo ir a 1. Por ejemplo, podría ser que, no en este caso, ¿no? Pero voy a hacer un ejemplo mejor de la próxima clase, ¿no? Aquí tengo la otra B. Aquí tengo la otra B, por ejemplo, puedo irme por acá o puedo irme por allá. Si de repente yo agarro el camino que no es, no llego. ¿Sí? Pero digamos, tiene que haber un camino que me lleve a un estado final. Entonces, el grafo trayectoria es bastante útil porque me dice, mira, viejo, para que veas, puedas reconocer esta cadena, andate al estado 0, pagas la primera vez y te vas al 1. Con el 1 te vas, estando en el 1, pagas otra vez y te vas al 2.
Claro, como es un AFN, de repente hay otro camino, es no determinista. Es no determinista. Claro, en un AFD hay un camino único, y esa trayectoria es el mismo. Siguiente. De 2, me falta pagar A. Con A, ¿a dónde me voy? Al mismo 2. Y 2 con B, con la A última 3. B, me voy a 3, ¿no? Me voy a 3. Y 3 está en el. Entonces está reconocido, ¿no? Está reconocido. Entonces, aquí en un AFN hay que encontrar un camino que del estado 0, pagando los caracteres, obviamente, lleguemos a un estado final. Encontrar un camino que no. Claro que voy gastando la cadena, obviamente. Recuerden que en cada transición, o sea, si no es lambda, ¿no? En cada transición voy gastando la cadena. Que no, bueno, si es lambda, avanzo gratis. Avanzo sin gastar la cadena. ¿Me hago entender? Muy bien, jóvenes. Y eso es todo por hoy. Nuestra próxima clase, mañana tenemos ejercicio, ¿no? Mañana tenemos ejercicio, voy a avanzar un poquito y vamos a dedicarnos a hacer ejercicios del práctico, ¿no? Del práctico, porque nuestro examen, acuérdense que es el miércoles, ¿no? A las 7:30, en el salón de actos de la facultad. El miércoles de ceniza, acuérdense, después del carnaval, ¿no? Algunos de ustedes van a llegar con colores verde, azul, rojo, no importa. Todo pintado, igual se van a dar ese examen. ¿Ok? O con mareo. O con mareo también, ¿no? Un alical y tal, se da el examen. Muy bien, jóvenes, entonces los espero mañana a las 7:30, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer un poquito de AFN, solamente unos 15 minutos, vamos a hacer AFN y luego hacemos ejercicios del práctico. ¿Alguna consultita antes de finalizar? Ingeniero, Bueno, sí, le escucho. ¿cuántos temas más faltan? ¿Este sería el último? No, nos falta un tema más. No estoy dando totalmente los temas, jóvenes, porque no me da el tiempo, definitivamente. Ayer cuando terminé con ustedes, tenía que dar el sistema operativo y me mandaron una resolución rectoral que el 14 empieza el semestre 1 2022. Entonces, ustedes dicen, ¿qué tiene que ver eso? Lo que pasa es que si yo, la entrega es el 7, pero yo, digamos, puedo postergarlo un poquito más la entrega, digamos, ¿no? Que me multen, digamos, ¿no? Pero el detalle es que no puedo ir más allá, digamos, del viernes 11, entrega de notas, o por ahí, o el 14, porque ya las inscripciones están abiertas. Entonces yo perjudicaría a la inscripción, ¿no? Ya eso ya está más grave. Entonces por eso es que decido no hacer un curso muy fuerte, ¿no? Aquí hay demostraciones en los autómatas, pero lo estoy haciendo sin demostraciones porque sé que no me va a dar el tiempo, definitivamente. Nos queda un tema más, ¿no? Un tema más. Y esta es la unidad 5, es cierto, no la unidad 4, ¿no? La unidad 5. Muy bien, eso es todo, jóvenes. Nos vemos mañana a las 7:30. Hasta luego, Pasen buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Record.